Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva conversación sobre patrimonio industrial desde el Museo del Limarí, desde la región de Coquimbo, provincia del Limarí, y también con Amigos del Tren, ¿cierto? En su página web, y a cargo tenemos, ¿cierto?, a Ernesto Vargas. Queremos invitarlos hoy día a una reunión, como todas las anteriores, en realidad muy especial. Tenemos a una invitada también de lujo, y también es una mujer muy interesante en términos académicos y en términos de investigación, y ha hecho un trabajo muy interesante, así que queremos invitarlas e invitarlos a participar de esto. Hoy día, ¿cierto?, tenemos a Pía Acevedo, quien nos hablará de algo muy interesante, que son los enapinos. Espero que se pueda ver bien. Este mundo que está, nos fuimos al extremo sur, hemos estado mayoritariamente en el norte de Chile, hemos también estado en los extremos de Chile, ¿cierto? En el norte casi, norte, punta casi de la frontera, y ahora nos vamos al extremo sur. Queremos saludar a Pía, que nos visita, que nos quiere compartir, y muchas gracias, Pía, por estar con nosotros. Bienvenida. Perfecto. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Muchas gracias también al Museo del Limarí y, por cierto, celebrar esta iniciativa que me parece súper interesante, poder trabajar sobre este patrimonio o esta tipología patrimonial que es bien específica, y súper honrada de ser la representante ahí del extremo norte, perdón, sur, austral. Ahí coincidiendo que ya habían trabajado hasta el norte, así que aquí vamos a viajar ahí simbólicamente a esa zona. Muchas gracias, Pía. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu experiencia. Bueno, un equipo de trabajo que está detrás, obviamente. Y queremos también señalar algunas características. Ahí se nos quedó quieta Pía, pero ya la recuperamos. En términos generales, ¿cierto? Quisiera contar un poco quién es Pía. Pía es licenciada en Historia de la Universidad Diego Portales, magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile, y actualmente ella es candidata a doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿cierto? En lo que se llama el Comendador, y con la tesis Tradición ganadera y modernización petrolera, tensiones de sujetos y espacios en la configuración de un paisaje industrial en la isla de Tierra del Fuego, Chile, 1945-1973. Sus líneas de investigación de PIA, ¿cierto?, se cuentan en memoria, educación patrimonial y patrimonio cultural, particularmente en el tema industrial, en la beta industrial que nos reúne hoy día en esta conversación de patrimonio industrial. En educación patrimonial ha hecho bastante difusión de la educación patrimonial, lo cual nos parece muy interesante y muy importante esa labor, y también sobre el patrimonio cultural, particularmente en su beta industrial, como decíamos, ¿cierto? Y ha desarrollado trabajos en conjunto con otros investigadores en torno al patrimonio petrolero en la Patagonia chileno-argentina, ¿cierto? Que quizá a nosotros los chilenos y chilenas, ¿cierto?, es menos conocida. Ahí Pía nos va a contar. Ellos también tienen bastante, a lo mejor ahí Pía nos puede contar más historia a lo mejor que nosotros. Actualmente es investigadora del Instituto de Estudios Patrimoniales, y hoy día nos presenta, ¿cierto?, un trabajo sobre los enapinos, como decíamos, y el título que ella le ha puesto a esta presentación se llama Vestigios petroleros en la región de Magallanes, un caso de patrimonio industrial en el fin del mundo. Pía, además de destacar varias cosas, que ustedes han trabajado bastante y han estado en terreno y han hecho bastante difusión, no solamente, bueno, en el tema petrolero, sino que también en otros temas como los tranviarios en Chile, puntualmente en Santiago de Chile, y en una comuna que es el sector norte de Santiago, que es la comuna de Independencia. Así que también han trabajado el tema de los tranvías y los tranviarios y los barrios ligados un poco al tema de los tranvías. Así que bienvenida, Pía, bienvenida y gracias por contarnos. Hablemos de esto, de los vestigios petroleros de la región de Magallanes. Muchas gracias, Marco. Sí, efectivamente hay harto trabajo, yo creo que de años, y hay una experiencia importante en el equipo en función claro, de los vestigios industriales.
Si bien llevamos hartos años trabajando en la zona sur del territorio nacional, particularmente en la región de Magallanes y aún más particularmente en la zona norte de la isla de Tierra del Fuego, siempre es interesante hacer esa salvedad. Y tal vez, y también, claro, como tú comentas, hemos hecho algunas experiencias de trabajo de educación patrimonial y también temas de difusión en torno a los temas, sobre todo de puesta en valor del patrimonio, vinculado a una zona específica de acá de Santiago, que es la población Manuel Montt, que claro, que tiene relación con los tranviarios y los choferes de taxi, también de la región Señalar que esa población, Pía, señalar que esa población, una población muy interesante, zona típica y que ha llevado a cabo un trabajo comunitario súper interesante. por el momento te fuiste un poco, Pía. Un poco, sí, perdón, me fui. Sí, no te preocupes, sí, estas cosas pasan en vivo Sí. y todos nos hemos ido acostumbrando, pero nos permite hacer un pie forzado. Como tú decías, nos estabas contando que esta población de la Comuna de Independencia, que se llama Manuel Montt, es zona típica y por tanto tiene la categoría de monumento nacional, que es patrimonio también, forma parte de lo que podríamos hablar de patrimonio industrial también, a pesar de ser una zona típica. Eso nos estabas contando, pero también quisiera aprovechar esta pausa para invitar también a los amigos y amigas que nos siguen a través de el YouTube del Museo del Limarí y también de Amigos del Tren, a que si tienen dudas, preguntas, consultas en el transcurso de tu presentación, de esta conversación que hacemos, puedan hacerlo a través de esos mecanismos y trataremos obviamente de responder y ampliar un poco esas dudas o consultas si es que hubiese, obviamente. Pía, nos estabas contando un poco, se entrecortó, así que si pudieras terminar un poco la parte final que nos estabas contando. Bueno, disculpen, un poquito inestable, así que me van a disculpar si eso pasa. En la zona norte de Santiago ha tenido mucho que ver con efectivamente el origen industrial de estos espacios y de cómo se han ido desarrollando, claro, hasta llegar a la nominación de, como decía Marco, de Monumento Nacional. Entonces, participar de esa experiencia desde la perspectiva de la educación patrimonial, de la puesta en valor patrimonial, ha sido súper enriquecedor para el equipo también. Que de ahí, a medida que vayamos conversando, vamos a ir también contando un poco quiénes integran este equipo, cómo hemos desarrollado el trabajo. Así que en ese sentido la idea es compartir la mayor cantidad de detalles para que también otras personas puedan ir generando también este tipo de iniciativas. Perfecto, Pía, muchas gracias. Bueno, nos contabas, bueno, y partíamos conversando un poco de este territorio, ¿no? Este territorio, pensando, claro, que entramos de alguna manera ya en el siglo XX a este territorio, pensando en las comunidades anteriores, ¿cierto? Y en los pueblos originarios que existieron, ¿cierto? Ahí hay una historia que nos remite a una historia que es compleja, que nosotros tenemos una deuda ahí, pero entremos en el tema del siglo XX. Y yo quería, bueno, que partiéramos y que nos contaras, pero que nos contaras un poco de eso y después, bueno, pudiéramos hacer algunas preguntas, que tengo una pregunta ahí que te quería hacer ahora, pero prefiero que tú nos cuentes. Adelante, Pía. Cuéntanos un poco de ese territorio, de esa experiencia, de lo que significó ser enapino, ¿no? Para mucha gente la palabra enapino le suena un poco raro. Uh -huh. Sí, descubrimiento del petróleo en Chile, como anécdota, en Chile les sorprende cuando uno les dice que hay petróleo. Ya lleva una producción de más de 70 años de manera ininterrumpida en la zona de la región de Magallanes, y básicamente este descubrimiento se produce en 1945. 5 años posteriormente al descubrimiento de este recurso, realizado por la Corfo, se crea la Empresa Nacional del Petróleo. Su sigla es ENAP. Por lo tanto, los trabajadores vinculados a ENAP se autodenominan enapinos. He ahí el origen de esta palabra que a nosotros nos llama la atención y que incluso es como casi un gentilicio,
Y de hecho en Magallanes tú dices que eres magallánico y si perteneces a la empresa haces gran énfasis en que eres además enapina o enapina, o perteneces a la familia enapina. Lo interesante de este fenómeno industrial que con el paso del tiempo ha tenido como harta atención en los últimos años, es que es un fenómeno muy, muy particular que se ubica en la zona norte de la isla de Tierra del Fuego, particularmente como en la punta norte de esta gran isla, hay que pensar que es una de las islas más grandes del continente incluso, que se comparte con Argentina, por cierto, y que hay nació en su minuto, más bien, bueno, extracción, producción, refinación y una infraestructura muy potente, muy importante en esta zona, que conllevó la construcción además de 5 campamentos. Campamentos al estilo cuprífero, con unas lógicas que uno podría asemejar a las oficinas salitreras en parte, en esta lógica de autonomía, ¿cierto? De construcción de espacios de esparcimiento, de los lugares de trabajo, de las casas diferenciadas en función de tu pertenencia o tu lógica laboral. Y además, claro, en el caso de la zona de la región de Magallanes, hay que pensar que su distancia respecto del centro del país también la hace hacer una zona bien autónoma en muchas perspectivas. Y el sello de NAP en este espacio precisamente es esa lógica, es la autonomía. Es pensar que los trabajadores pasaban meses sin necesitar salir de la isla porque tenían todo lo necesario para una de las grandes características que yo podría como decir, incluso de las pocas como a nivel nacional. Bueno, los campamentos además son los más australes del mundo en su tipo, o sea, la producción petrolera más austral del mundo se concentra en Chile, así que en esa perspectiva tiene varios como logros, por decirlo de alguna manera, o algunas cosas destacables que requieren ser conocidas. Lo otro también es que ya uno de los campamentos es monumento nacional, el campamento Cerro Sombrero, que es el único que queda habitado de estos 5 que se construyeron. Bueno, tiene una serie de reconocimientos por su arquitectura, algunos arquitectos plantean que es arquitectura moderna, otros lo discrepan, pero en el fondo el gran énfasis a esto es la lógica de la autonomía que generó NAP desde el comienzo. Y de hecho, en términos bien, bien estrictos, se podría decir que las únicas ciudades construidas previa a su habitabilidad en Chile fueron el campamento El Salvador, vinculado a la producción cuprífera, y el campamento petrolero Cerro Sombrero, vinculado por supuesto a la extracción de hidrocarburos. Entonces, en esas perspectivas tiene muchísimo, muchísimo que decir, por nombrar de alguna manera el fenómeno, ¿cierto? Y hay mucho por qué observar. Entonces, eso un poquito como a grandes rasgos comentarles. Obviamente hay una comunidad en torno a esto, es una de las empresas estatales más longevas también, que no sufrió procesos de privatización durante la dictadura, que ha tenido como les decía, una trayectoria ininterrumpida de productividad. Ha tenido sus momentos, sí, de riesgo en el sentido de la baja en la producción, bueno, de las posibles ventas, en fin, pero todo eso ha ido como pudiendo resolver y ya son más de 70 años ya de producción continua en el país. Bueno, interesante señalar que, claro, para muchas personas estamos hablando de que terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Aparece, pasamos del uso de la energía a vapor de alguna manera, definitivamente la energía a vapor se elimina y aparece el automóvil. El automóvil con motor a combustión interna. Entonces, en el caso del Jeep, el vehículo militar, ¿cierto? Jeep que se implementó, Van Tam y otros más de origen norteamericano, ¿cierto? Y el escarabajo en la Alemania, en la misma guerra y posguerra, y en general, ¿cierto? Los vehículos a motor y combustión interna, los ferrocarriles empezaron también a funcionar, y la demanda que se hizo del petróleo en ese periodo después de la Segunda Guerra Mundial hizo que se buscaran estas fuentes de alimentación. Y Chile buscó y lo encontró, ¿cierto? En 1950 nos decía, cuando se encuentra este oro negro, ¿cierto? Que finalmente llevó a que los chilenos y chilenas pensaran que habíamos encontrado petróleo. Y fue tan así, o sea, fue tan así eso. Ustedes en el libro algo lo mencionan, ¿no? Sí, sí, personalmente yo creo que con el equipo coincidimos en que si bien fue un logro para la industria nacional, en ningún caso tuvo un impacto a nivel internacional, eso hay que dejarlo claro, o sea, la venta de petróleo chileno al contexto internacional no se produjo, el abastecimiento que hubo de petróleo en su mayor época fue lograr abastecer a toda la región de Magallanes al menos
de satisfacer finalmente las necesidades de consumo. En algún momento se pensó incluso en traer a Santiago, a acercar por supuesto al norte este recurso, pero los costos de producción asociados a ese traslado eran muy altos. O sea, imagínate la construcción de oleoductos, en fin, de gasoductos desde esa zona hacia el norte del país encarecía muchísimo los costos. Pero sí el beneficio siempre estuvo enfocado en la región de Magallanes y se logró en algún minuto sustentar gran parte del consumo regional con petróleo chileno, que es un gran logro a una escala pequeña, que fue un logro que en muy pocos años se logra un nivel de tecnicismo bien alto, observando, por cierto, la experiencia argentina, eso hay que decirlo en todo momento. En el caso de allá existe esa hermandad, por decirlo de alguna manera, en muchos fenómenos culturales. Hay incluso una carrera que se llama Carrera de la Hermandad, ya que es asociada a temas automovilísticos, pero claro, hay una visión, hay una panorámica hacia la labor que ha desarrollado, bueno, que desarrolló durante mucho tiempo Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la famosa YPF. Entonces, observar esa lógica y conocer un poco el desarrollo de esa empresa, que comienza a principios del siglo XX. Hay que pensar que en Argentina se descubrió petróleo en 1907, en Chile fue en 1945. Por lógica geográfica siempre se sospechó que había en Argentina, que era cosa al ladito, evidente en Chile también iba a haber. Pero claro, y ahí, bueno, se crea YPF tiene una lógica bien militarizada inicialmente, distinto a la lógica chilena, pero sí de mucha soberanía. Hay que pensar que estas empresas también generan esa lógica de hacer patria y de hacer la presencia del Estado en esos lugares. En el caso chileno fue así, la ENAP resolvió un montón de necesidades que el Estado no estaba en condiciones de resolver de manera directa, pensando, por ejemplo, en lógicas tan esenciales como hospitales en la zona. O sea, el único fue el hospital de ENAP. Hoy en día existe un hospital de complejidad menor para atender necesidades muy puntuales para toda una provincia de más de 6.000 habitantes. Pero claro, a mediados del siglo XX quien satisfacía esa necesidad era la Empresa Nacional del Petróleo. Lo mismo que sucedía en Argentina en la zona de la Patagonia. Era YPF el gran abastecedor de transporte, de educación, de una serie de servicios que uno podía responsabilizar al Estado, pero que en esos casos no llega al Estado, sino que llega un organismo que lo representa, por decirlo de alguna manera. Pero que hay que observar también que durante mucho tiempo eran organismos cerrados solo a sus trabajadores. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos que no estaban? Eran algunos trabajadores vinculados a la minería del oro, en fin. Ahí también se generan algunos conflictos que son bien interesantes en términos sociales y culturales. ¿Qué pasaba con el no enapino, por ejemplo? Interesante. Bueno, ¿cuál era el nombre, Pía, de la contraparte argentina que como tú decías, crea la YPF, los yacimientos petrolíficos Sí. fiscales, ¿no? ¿Cómo se llamaba en la zona de la Patagonia Argentina? ¿Cómo se llama todavía, no? El lugar específico que uno siempre reconoce la zona argentina es Comodoro Rivadavia, que esa es la ciudad, una de las ciudades más grandes de la Patagonia Argentina, de hecho, y es la ciudad por excelencia vinculada a la trayectoria petrolera. Perfecto. Y una pregunta, Pía, hablando de esto, ¿qué importancia en Chile tuvo la Corfo para el desarrollo? Porque la Corfo, terremoto, ¿cierto?, de Chillán, creación de la Corfo, que se llamaba Corporación de Fomento y la Reconstrucción en su minuto, y después pasó a Corporación de Fomento y la Producción, pero era la reconstrucción. ¿De qué manera, cierto? ¿De qué manera la importancia que tuvo, ¿cómo se llama? Tuvo la Corfo para esto? Desde mi perspectiva y en función de la lógica que uno tiene en términos de su formación, yo creo que la Corfo ha sido fundamental. Es un organismo del Estado que yo creo que merece una serie de investigaciones como ya las ha tenido, pero en general creo que es un organismo que lideró claramente la modernización chilena, al estilo que, pero en el fondo le dio la lógica industrial, aunque a una escala que insisto que es cuestionable, pero la brindó finalmente, para poder desarrollar territorios tan particulares como la isla de Tierra del Fuego. Sin la labor de la Corfo en esa zona no se hubiera generado jamás lo que se generó con ENAP y el desarrollo que tuvo la provincia de la isla de Tierra del Fuego, por ejemplo. O Entonces sea, yo creo que sí tiene un rol fundamental en la historia de la producción chilena, o sea, es indiscutible. Y de la perfecto. articulación de territorios extremos. Corfo ha sido fundamental. Parece que no Sí, solamente en ENAP, sino que parecen varias, no, varias a nivel industrias chilenas, nacional. ¿no?
y ANSA, Sí. Endesa y otras más, parece, ¿no? Sí. Sí, interesante. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se dio esta... La CAP, Claro, sí, hay muchas, hay muchas. claro. Así que, bueno, ¿y cuáles son los vestigios que nosotros encontramos en este territorio? Muchos, 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 y eso es interesante porque, bueno, tenemos campamentos todavía en pie, bueno, a duras penas algunos, lamentablemente, porque las condiciones climáticas son bastante extremas, así que comprenderán que los años no han pasado en vano en esa zona. Tenemos también hartos vestigios de la productividad, torres de petróleo, equipos sísmicos, equipos de sondaje, o sea, uno puede hacer una panorama por este paisaje industrial ahí citando a algunos autores españoles como Sobrino, bueno, Miguel Álvarez, en fin, y observar estos paisajes de la producción, que entre medio de una pampa bastante hostil, de un viento ahí implacable, emergen estos objetos que están ahí, descansan silenciosos, pero han descansado por varias décadas. Entonces, es mucho lo que uno puede observar en esta zona, pudiendo hacer un paseo, insisto, una panorámica, y están ahí. Y desde mi perspectiva y de la perspectiva del equipo también, han sido bastante abandonados o subestimados, pudiendo tener un potencial tremendo para incluso el desarrollo patrimonial, para ampliar finalmente el campo patrimonial regional y chileno. O sea, no es en Claro, vano, insisto, el desarrollo de esta producción. Claro, el único que se ha salvado, entre comillas, es Cerro Sombrero, pero los otros cuatro están a la suerte, y a una suerte muy, muy triste. Y eso es lo complejo, o sea, y además, bueno, yo creo que ahí está el aislamiento, no vive gente, entonces también en ese sentido hace mucho más lento los procesos de conservación o las posibilidades que tengan algunos equipos o, no sé, intenciones que existan, como nosotros en su minuto, de trabajar por estos espacios. y pregunta, mira, en el caso de las salitreras del norte, nosotros, Uh bueno, -huh. por el trabajo que uno hace a veces, tiene la posibilidad de haberlas visitado. Ejemplo, visitamos Humberston, Santa Laura, que estuvimos también en estos programas, hemos estado conversando de ellas, que son patrimonio de la humanidad, son monumentos nacionales, y hoy día están conservadas y se ha detenido de alguna manera su deterioro y depredación. Pero hemos visitado otras salitreras donde literalmente ni el último perno ni el último fierro ha quedado, es literalmente una tierra, solo quedan las tortas o los desechos de la producción industrial y ahí uno puede reconstruir, pero literalmente en algunos lugares se ha depredado todo. Me imagino que en Tierra del Fuego y en el extremo sur ese tipo de predación es más lenta, es más fuerte, yo creo, el, el factor, el factor clima o también hay depredación de las personas en este territorio. Yo creo que efectivamente es más lenta, pero en el último tiempo se ha acelerado un montón. O sea, nosotros que hemos tenido la posibilidad de visitarlo desde el 2014 hasta el año pasado, nos sorprendió de manera negativa el cómo avanzó la depredación, el cómo avanzó la destrucción, el robo de elementos y además están desprotegidos. O sea, tampoco existe persona que le diga a alguien, oiga, no saque eso, no haga eso, porque no hay nada. Entonces tú ves cómo las casas se han ido destruyendo, casas que estaban, o sea, era cosa de hacer alguna gestión y poder como apelar a su conservación. Pero ya en el último tiempo, claro, sumado a la inclemencia climática, que es durísima, está esa acción. O sea, por ejemplo, casi suena como chiste, pero algunos guanacos se resguardan dentro de estos lugares en épocas específicas, entonces entran a los gimnasios, entran al cine, entran a la escuela. Hay que pensar que ese tipo de infraestructura no se topa en esa zona. Cines, gimnasios, escuelas, piscinas, o sea, todo un desarrollo incluso para la Patagonia chilena-argentina que era de otro, casi como anacrónico, es como, ¿cómo vamos a tener una piscina temperada en los 60? Acá, bueno, existía. Pero sí, yo creo que hay un tema ahí de desprotección y de impunidad legal también frente a estos espacios que básicamente nadie se hace cargo, porque en el caso particular de los temas de NAP, la NAP sigue siendo la dueña, a pesar de que están en un territorio municipal y en una jurisdicción municipal que ha hecho una gestión desde mi perspectiva destacable en términos de estos vestigios, no puede hacer mucho porque la dueña sigue siendo la empresa nacional del petróleo. Entonces queda un poquito de manos atadas.
un poco para nos atada en esa perspectiva. ¿Tú nos querías mostrar unas imágenes, Pía? Sí, hay unas cosas que me gustaría que pudiéramos ver. Voy a compartir pantalla. Me esperan un segundito, ahí está. Para que podamos observar un poco este paisaje, o sea, conociendo y Sí. entendiendo. ¿Qué temperaturas tenemos ahí en extremo? Estamos hablando acá, en el invierno podemos llegar a altas cifras bajo cero, estamos hablando así como una lógica casi de, no sé, yo diría, me ha tocado escuchar los -7, -10, eso, y en el verano sí se enfrentan a temperaturas, claro, en ocasiones de calor, podríamos decirlo, a los 15 grados también, pero bueno, es bastante particular. Pero hay que pensar que en el verano están los vientos, entonces, una cosa que si bien puede haber una alta iluminación y puede ser una sensación, no sé, pensar en la agradable, pero los vientos así generan un poquito una sensación en contra. Entonces, bueno, mostrarles un poquito porque claro, podemos conversar muchísimo, pero creo que sería muy injusto para la temática y para el programa también no visualizar estos espacios y no conocerlos, aunque sea desde la perspectiva de las imágenes. Como yo les comentaba, bueno, la ubicación de este lugar creo que amerita también tener esa como relación temporal. Ahí hay una imagen, claro, donde está marcado Santiago y donde está marcado la isla de Tierra del Fuego. Aclarar además también cómo es un poco la lógica más bien geográfica, geopolítica de la zona también. En el caso de la región de Magallanes, sabemos que es la región más grande del territorio nacional, porque incluye la Antártica, por lo tanto tiene una cantidad de kilómetros cuadrados que es bastante extensa, y hablamos de una región que tiene 4 provincias. Entonces estamos en la provincia Última Esperanza, que es la provincia que tiene la capital de Puerto Natales, que uno podría decir, bueno, lo más famoso de Natales en este caso son las famosas Torres del Paine. Está la provincia de Magallanes, que es capital Punta Arenas, y está la provincia también de Tierra del Fuego, en este caso, que la capital de dicha provincia es Porvenir. Bueno, está Cabo de Hornos también, que ahí su capital, bueno, y que comparte, por cierto, la Antártica. En el caso de Tierra del Fuego, es interesante nombrar, yo creo que una salvedad, que tiene 3 comunas, que es la comuna de Primavera, la comuna de Porvenir y la comuna de Timauquel. Cada una de estas comunas está vinculado a una actividad industrial desarrollada en la zona. Por lo tanto, si queremos trabajar patrimonio industrial en la región de Magallanes, uno podría pensar que Tierra del Fuego es idóneo, porque tiene esa lógica. Porvenir tiene una relación con la producción de oro en su minuto, a finales del siglo XIX. Primavera, que tiene la capital de Cerro Sombrero, es una producción petrolera, y Timauquel está vinculado, pero lisa y llanamente, a la producción de la ganadería ovina, otra actividad que es muy característica de la zona de la isla de Tierra del Fuego. Entonces, bueno, ahí está un poquito las dimensiones, si a alguien le interesa saber esos datos, hablamos de una isla muy extensa, pero si se fijan de una cantidad de habitantes muy bajita, y una densidad poblacional, por cierto, que es muy baja también. Y en términos concretos, si uno se acerca y hace como una especie de zoom, en el territorio podemos observar dónde se concentran los campamentos. Por eso yo les decía inicialmente que están en esta punta norte de la isla de Tierra del Fuego y que están todos, por un tema de jurisdicción, dentro de la comuna de Primavera. ¿Ya? Y ahí están cada uno de los 5. O sea, tenemos Manantiales, Cerro Sombrero, Cuyen, Puerto Percy, y contiguo a Puerto Percy había otro pequeño campamento que se denominó Caleta Clarencia. Están todos concentrados ahí, una distancia que no supera los 68 kilómetros, la distancia más larga que hay entre uno y otro campamento, y cada uno de estos campamentos jugó un rol importante en la cadena productiva que yo les comentaba, desde la extracción, desde su producción, refinación y finalmente su salida de la isla. Por eso tenemos puerto, bueno, y además una cabeza administrativa que es muy relevante, que fue Cerro Sombrero siempre, ya que ahí se concentraba incluso, según algunos enapinos, que denominaron la capital del reino napino. Eso decían algunos trabajadores incluso que estuvieron su tiempo ahí concentrados en esa zona. Cerro Sombrero tenía todo, y entonces podían ellos ir a abastecerse y hacer una serie de cosas en esta gran ciudad petrolera. Y si se fijan en imágenes, ya conociendo un poco la trayectoria que tuvo este lugar, las características de sus viviendas, acá hay imágenes del 2015 y el 2016 que lamentablemente difieren de lo que pasa en la actualidad, como también hay imágenes que son más antiguas. Por ejemplo, en el caso de la imagen donde está el cine y hay un grupo musical, esa foto pertenece a uno de los trabajadores y podríamos decir que es de los años 70. Pero bueno, tenemos escuelas, tenemos distintas tipologías de vivienda, hay espacios de esparcimiento como gimnasios, cines, piscinas, en fin.
Bueno, cada uno de los campamentos tenía, en este caso, su escuela particular para todos los hijos de trabajadores, tenían su gimnasio, y tenían, claro, yo diría, la mayoría, todos tenían cine, a excepción de Caleta Clarencia, que era muy pequeñito, pero que compartía con Puerto Percy. Por lo tanto, tenías 4 cines, 4 gimnasios, 4 escuelas ahí dispuestas para los distintos trabajadores petroleros o los enapinos. ¿Escuelas solo para niñas y niños hasta qué edad? ¿Hasta qué Sí, curso? estamos hablando de el único, por ejemplo, hasta la básica. La básica se podía resolver en la isla, y el séptimo y octavo se hacía internado en Cerro Sombrero. Los chicos iban internos. De los distintos otros campamentos iban internos a Cerro Sombrero. Y de ahí ya empezaba la migración y esas fracturas familiares que se producen, porque o los pequeños se iban solos, o finalmente los trabajadores pedían su traslado a otras dependencias de la Empresa Nacional del Petróleo para poder acompañar el tema de la educación media. Pero el internado estaba ubicado en Cerro Sombrero. Y los chicos siempre cuentan que se iban de lunes a viernes, que los pasaban a buscar el domingo, que recorrían los campamentos, en fin, hay historias muy, muy bonitas en ese caso de cómo se daba esta lógica educativa. Sé que los papás llamaban una vez a la semana, tú podías hablar con tu papá, en fin, o tu mamá, o quien fuera tu adulto responsable, pero es bien interesante. Entonces siempre está esta lógica como de la independencia temprana en los hijos de trabajadores que están vinculados a este tipo de experiencias productivas, de tener que partir, irse a otros territorios, bueno, ir viendo así cómo se van articulando estas lógicas familiares. Y acá hay algunas imágenes que fueron proporcionadas durante la serie de proyectos que hemos realizado de las familias en Apinas, producto de la carencia de fotógrafos. Hay muchos fotógrafos aficionados, que yo diría llega a un nivel hasta profesional, de registrar momentos, actividades, situaciones, en fin. Entonces, si se fijan, una de las cosas que nosotros trabajamos también no era solo el hombre en Apina o el hombre petrolero, sino que nos interesaba mucho la mujer en Apina y el niño en Apina. O sea, hay un grupo de niños petroleros que ya son adultos, pero en su minuto se forman en estos contextos petroleros, que ha sido poco observado desde la perspectiva de la investigación nuestra, pero que tiene una lógica muy interesante, porque son chicos que crecen en campamento y se van a los 13, 14 años a Punta Arenas, y Punta Arenas les resulta una ciudad hostil, o amenazante, o compleja, o no sé, muy grande, y claro, y todos decían, yo me sentía segura en el campamento, yo no me quería ir a Punta Arenas, a mí me gustaba mi casa, mi vida, en fin. Entonces, claro, está el niño napino y la niña napina, que yo creo que es un sujeto digno de investigar porque es muy interesante. Incluso nacían en la isla. Entonces sus viajes a Punta Arenas eran remotos, eran muy particulares. Bueno, Interesante aquí hay una... eso que nos dice. Sí, No, sí, sí, claro, no, es porque una cosa. increíble, porque, bueno, lo dicen en el libro, ¿no? Que efectivamente ellos querían rápidamente, Punta Arena, estamos hablando de Punta Arena, años Sí, 50, 60, 70, sí, ¿cierto? Ellos querían devolverse eventualmente a su campamento o a Cerro claro, Sombrero. exacto. No les gustaba Punta Arenas. Muchos te declaran así derechamente que no les gustaba la ciudad, que se sentían en peligro, sentían una amenaza, era no puedo dejar, y bueno, lo típico, no puedo dejar mi bicicleta, no puedo andar solo, no conozco a los vecinos. Entonces todo ese desconocimiento, claro, lleva aparejado el miedo, sobre todo en contextos tan protegidos como son los campamentos, que en el caso de Napino eran campamentos donde se hacía una selección de trabajadores para ir a habitarlo. Entonces uno habla incluso como una especie casi de constitución de ciudades utópicas, donde tú escoges quién vive en función de sus características sociales, familiares, culturales. Incluso se buscaba gente que fuera buena para los deportes, que tuviera perfiles de liderazgo, que tuviera, no sé, intereses, por ejemplo, en lo social. Entonces ibas construyendo un campamento de un mundo ideal. Es bien como sorprendente como fenómeno. Y para eso la ENAP disponía de 5 o 6, en su minuto fueron casi 7 trabajadoras sociales destinadas a eso. A También quien en iba a el, evitar campamento, claro, que tenía que ser constituido por un asistente social que tuviera la capacidad de formar una comunidad sana, divertida, no sé, vinculada a un deporte saludable. Eso, no deja de ser. sí, ustedes colocan de hecho una fotografía en el libro de las asistentes sociales y son recibidas, me llamó la atención esa imagen puntualmente, de que son recibidas como una autoridad, son asistentes sociales Totalmente, en sí. el rol de, me imagino yo, de ver cuáles eran las condiciones, pero hay una suerte de recepción interesante en la cara de la gente, cómo las recibe. Eh, O Puede que sea, la si tú imagen. sabías, no, es súper interesante la lectura que haces, porque las familias cuentan que cuando se sabía que venían las visitadoras sociales, tú corrías.
porque eran autoridades tremendamente respetadas. Se sabía su visita, venían a revisar cómo estaba tu casa, había incluso concursos, por ejemplo, de jardines, concursos de despensas, concursos de cosas que te potenciaban como sujeto para que tu habitabilidad en la zona fuera en función de una perfección buscada. Entonces, claro, si tenían los concursos de jardines era porque además las mujeres estaban asociadas mucho más al hogar, o sea, en términos porcentuales, si bien hay muchas trabajadoras petroleras mujeres, pero evidentemente la mayor cantidad estaba asociada al mundo masculino. Entonces, las mujeres también oficiaban como de esta lógica de hacerse cargo íntegramente de la familia, de la casa, de las labores de higiene, de todo. O sea, era incluso como una revisión que se hacía de la familia súper exhaustiva. Había temas durísimos con el alcohol. Y muchas mujeres denunciaban a sus maridos si había consumado alcohol, y a quien se le denunciaba era el asistente social. Y ella iba a tu casa y tenía toda una conversación y hacía una dinámica familiar. Era una intervención profunda, muy, muy profunda. Y las familias sabían que eso implicaba el vivir en campamentos. Entonces lo tomaban como algo normal. Profunda y entre comillas digo esto, ahí tú me puedes corregir, Pia, entre comillas, moderna, en el sentido de que, claro, en los campamentos de la salitrera había zona seca, ¿cierto? Claro. En Sewell había obviamente zona seca y control eventualmente de que no se permitía eventualmente el ingreso de alcohol, y aquí estamos en el siglo XX, años 50, 60, 70, que decíamos que también hay ese sentido, donde todavía, ¿cierto?, se permite que existan campamentos al lado de la producción industrial, un poco muy ligado a este proceso. Sí, sí. Entonces esas como anécdotas, claro, son o parte constitutiva de la historia que es desconocido, pero merece la pena ir como relevando, porque, insisto, incluso tienen tintes bien particulares. Y bueno, hay una imagen que también que se les puede mostrar, que es la visita que hace Fidel Castro a la zona en el año 71. Acompañado a Allende, hace una gira, está casi un mes en la región de Magallanes. Hay muchas fotos de petroleros y petroleras con Fidel ahí en sus discursos extensos, y claro, que muchos te comparten, que dicen, bueno, vino Fidel, estuvo con nosotros, vino Allende, en fin, pero fue un mes de su visita a la región y una cantidad de días importante a los territorios petroleros. También aparece Volodya Teitelbaum. Sí, no, sí fue una gira, pero imagínate, el jet set de esa época, ahí instalado en ese rincón austral del mundo. Además hay que pensar que en esa época, claro, estaban todos los campamentos a pleno funcionamiento, con todos los trabajadores ahí presentes, no habían construcciones, porque hay que pensar que los campamentos se terminan de construir todos de manera definitiva en el año 62, los 5. Entonces, claro, el año 71 ya tenían hartos años de funcionamiento, de embellecimiento, en fin. Entonces eran ciudades súper articuladas. Y es una década muy interesante, fines de los 60, los 70, es muy interesante para la producción petrolera. Entonces, claro, llevamos ahí a una autoridad mundial a que conociera un sitio, pero espectacular. Y creo que hay algo que rescatar también, que me parece que es desconocido, pero que finalmente merece poner atención, es la labor que hicieron algunos fotógrafos nacionales muy reconocidos en esta zona del territorio. Sí, estuvo Chamudes, estuvo Luis Ladrón de Guevara, estuvo Jack Seitelis, Antonio Quintana, en fin, todos grandes próceres de la fotografía nacional, de la fotografía más bien también industrial a nivel nacional, de esta lógica de construcción del Chile moderno, de cómo lo difundíamos en distintos materiales, panfletos, revistas, en fin. Y hay harto trabajo de ellos. Así interesante el trabajo que hemos realizado con el equipo, por ejemplo, en el caso de Luis Ladrón de Guevara, que tomó tiempo la pesquisa, pero ahí logramos dar con algunas fotos muy bonitas y muy interesantes de la construcción de los campamentos. Entonces también uno saca las cuentas cuándo fueron, cuánto tiempo estuvieron, con quién compartieron, en fin. Bueno, y saber además que, por ejemplo, Quintana fue maestro de algunos de ellos, entonces hay un sello ahí también en las imágenes que merece la pena ahí observar de manera más detallada. Ahí está algo de Chamudes, cuénteme. Preguntando, bueno, pasando un poco al tema también patrimonial y al tema un poco de estas empresas del Estado, ¿no? ENAP tenía sus propios archivos, registró la construcción, registró los trabajos, tenía algún registro, ejemplo, el archivo de Chilectra, ¿no?, que todos conocemos, Luces de Modernidad. Es quizá el mejor ejemplo de cómo una empresa fue, no solamente Chilectra, sino que antes de ello la empresa norteamericana, ¿no?, de electricidad en Chile,
fue registrando este proceso de electrificación de Santiago de Chile, en este caso, ¿cierto? Aquí ENAP tuvo registro, archivo fotográfico como registrando este proceso, porque como tú nos contabas al principio, este es un proceso único para Chile, es único. Es único. ENAP, yo creo que reconocido por la misma ENAP, en todo caso, fue bastante no muy diligente en el sentido de la construcción de archivos. Lo que sí uno puede como agradecer en parte es que al ser una empresa del Estado, hay mucha documentación oficial que está en los archivos, por cierto, del país, ya sea el archivo de la Administración, la Biblioteca Nacional, o sea, esa documentación está disponible. El Museo Histórico Nacional también tiene material. Claro, que se contrata, por ejemplo, a Luis Ladrón de Guevara, y por suerte Luis Ladrón de Guevara tiene ahí un vínculo con el Museo Histórico Nacional, y termina siendo esta institución la que resguarda los archivos de este fotógrafo. Entonces ahí se puede encontrar. Y sí, lo que hacía NAP era contratar a estos fotógrafos para su documentación, para sus memorias anuales, para sus panfletos, en fin, para este material que se pretendía difundir para dar cuenta de lo moderna que era la empresa, de lo transformadora que estaba haciendo en un territorio súper aislado y muy hostil. Entonces, desde mi perspectiva, creo que la labor de la documentación o del resguardo de la documentación en Apina podría haber sido muchísimo más profunda y de mucho mayor dedicación. No ha sido así. La empresa en la actualidad tiene una biblioteca que es bastante pequeña, donde resguardan al menos un ejemplar de cada boletín que fue emitido, que son muchísimos. A ratos como lo hacían de manera trimestral, después lo hicieron semestral, en fin, las memorias también están, pero creo yo que es una deuda, no podríamos hablar de que sea una cosa que finalmente sea tan satisfactorio como lo que hizo Chile, sino que está, por decirlo de alguna manera, está esta suerte de considerar como al ser una empresa del Estado, que hay resguardo de su documentación y su materialidad en otras entidades del Estado también. Y ahí se puede uno, incluso a mí me ha pasado que en esta labor de la investigación, las tesis, en fin, me he topado con documentación en APINA que ENAP no tiene, pero sí la tiene, por ejemplo, el archivo de la administración o está en la Biblioteca Nacional. Pero ENAP no la maneja, la Claro. perdieron. Sí, Entonces eso claro. también es No, como no complejo. quiero, no quiero decir que Chilectra puede ser, no lo sé, pero la verdad es que, claro, esta documentación de Chilectra se encuentra de alguna manera también como un accidente que la propia empresa había empezado a conservar Sí, y no la había puesto en valor nomás. Aquí, claro, claro. en el caso de ustedes, a través del libro, porque hay que contar también que hicieron una exposición en el Museo Histórico Nacional, que fue parte un poco de este proceso de investigación, que pone en valor esta empresa del Estado, que es una de las tantas empresas del Estado bueno, que tienen la lógica de construir al país. Esa es como la lógica, ¿no? Exacto. Y de engrandecer el país. Entonces, esta es una empresa importante en una lógica totalmente distinta que tú nos estás contando, ya a finales bueno, a mediados del siglo XX y finales del siglo XX, donde todavía, bueno, los 80 quizá cambia un poco y por distintas circunstancias hoy día la lógica es distinta, pero en general tiene con esta lógica y conservar su patrimonio es un tema y ponerlo en valor fue parte de esta exposición, pero también es interesante que lo pudiera hacer esta empresa también. Sí, absolutamente, absolutamente. Y además la comunidad napina y los magallánicos en general han ido cada vez reconociendo más, porque yo creo que esto no solo pasa en el patrimonio industrial, sino en general en el patrimonio cultural, que la población en general tiene una relación con lo que es patrimonial muy antiguo. Entonces les pasaba que, claro, que una empresa que es de los 50, que sigue en operación en algunos sitios de la región, no tenía unas características patrimoniales, porque no era antigua, básicamente, porque algunos te decían, pero si yo vi la construcción del sombrero, entonces, ¿qué tiene esto de patrimonio? No es como el edificio de la plaza que es de 1800 y tanto, que es la típica fecha que te dice la gente, como si no es el 1800, si no es del 1700, no es patrimonio. Entonces, sí ha sido interesante este tipo de trabajos porque finalmente esta investigación, de manera que a nosotros nos resulta muy agradable saberlo y por supuesto con harta humildad lo recibimos, fue motivando ciertas acciones también en torno a esto. Lo que tú dices, la exposición en el Museo Histórico Nacional, se generaron una serie de exposiciones temporales en la zona, se cambió un guión museográfico del Museo Mariorino Borcatello, que es bien famoso en la ciudad de Punta Arenas, motivado por esto, por la investigación que fuimos levantando, asociado también no solo como al tema productivo propiamente tal, sino al tema social, sino a la lógica de esta comunidad petrolera. Entonces eso es muy interesante
Y bueno, vínculos súper profundos con el municipio de Primavera. Nosotros participamos de manera constante durante unos años en su Día del Patrimonio, en fin, porque además siempre se miraba otras cosas, como que no se asumía que su propio territorio tenía un valor patrimonial. Entonces lo dejaban un poco de lado. Pero claro, con estas conversaciones y estos vínculos se fueron subsanando esos temas. Claro, Así que ha además es sido como interesante, interesante. interesante lo que tú nos dijiste en algún momento, que eso me da vuelta, de que finalmente estas ciudades fueron muy asépticas, Uh -huh. mu- casi de película de ciencia ficción y casi de una historia de idealismo increíble. Sí, O sea, eh, ahí hay un tema interesante de investigación para un sociólogo, para un historiador, sí. o O sea, sea, para nosotros, un no, cineasta, ¿no? claro, nosotros rayábamos harto, por decirlo de alguna manera bien coloquial, cuando te comentaban esto, cuando te comentaban la elección del perfil. No todos tenían la, por decirlo así, la venia de irse a vivir a campamento. No tenías solo que ser un trabajador del petróleo, sino que tenías que tener, por ejemplo, familia. Un poco lo que pasaba también en las lógicas cupríferas para el control de la población. Porque, claro, tuviste un inicio, toda la faena minera estuvo muy vinculado a la masculinidad, pero claro, los temas de alcoholismo, los temas ahí de, no sé, de desórdenes, de prostitución, en fin, se comenzaban a resolver con la instalación de las familias. Y llegaba esta imagen como la construcción de la mujer recta, la mujer que pone orden, comillas, la mujer así como esa visión de la controladora, está asociado como eso, muy instalado también desde las mismas empresas. O sea, que esté la mujer presente en el territorio 24/7 implica que, no sé, va a haber menos desorden, va a haber menos inestabilidad laboral, va a haber mayor asistencia al trabajo, porque están los hijos, que se premiara por hijos también. Sabemos que eso también, esos incentivos económicos a la mayor cantidad de hijos, también está asociada a que va a haber menor deserción laboral, por razones obvias. Entonces, todo eso claramente uno dice, wow, es una creación. Y en el caso de NAP tú tenías que cumplir con una ficha y una serie de requisitos. Se destaca mucho, y por eso les estoy mostrando esta imagen, por ejemplo, donde hay boletines, que eran una especie de informativos que NAP difundía por sus distintos campamentos, y cosas como bien interesantes son como que tú tenías corresponsales por campamento. Entonces, dentro de este boletín, que vendría siendo como una especie de periódico, como los enapinos en Tierra del Fuego no tenían acceso a la prensa regional, ENAP generaba esta prensa, por decirlo de alguna manera. Y tenías corresponsales, entonces estaba el periodista de Manantiales informando ciertas cosas. Bueno, y había un incentivo al deporte súper alto. Obviamente, por la condición de aislamiento, la necesidad de esparcimiento y el control de los conflictos, vamos dándole al deporte. Pero era un deporte también que se pesquisaba previamente. O sea, cuando tú querías poder o postular a trabajar en campamento, tú tenías que manifestar alguna actividad deportiva que fueras capaz de realizar. Entonces, y además acá hay una influencia bastante norteamericana, eso hay que dejarlo claro también, porque la Corfo inicialmente se asesora por norteamericanos para la explotación petrolera. Entonces, en los primeros campamentos, como sucedió con Manantiales, tenías canchas de bowling espectaculares. Muchos enapinos te hablan de que son buenísimos para el bowling, por ejemplo, para el básquetbol. Pero, y claro, la mayoría de los campamentos tiene canchas de bowling, porque hubo esa asesoría. Entonces, el deporte, el hombre fuerte, el hombre robusto, bueno, era una lógica también de diseño del enapino por parte de la Empresa Nacional del Petróleo. Por eso les mostraba esta imagen también ahí de, por ejemplo, la Olimpiada Enapina, el Festival de la Canción Enapino, toda una lógica ahí construida en torno a estos espacios. Y el camiseteo, por cierto, de que tu campamento era mejor que el otro, y bueno, y yo soy de sombrero, no, yo soy de Percy, y los defienden, y bueno, es una cosa así bien, el mejor campamento, siempre aparece en las entrevistas que cuál era el mejor campamento, y bueno, se generan ahí conversaciones y discusiones bien interesantes. Y una de las últimas cosas que también les quería mostrar era la estética de las memorias de ENAP, que son, desde mi perspectiva, son muy bellas y muy interesantes también. Porque claro, ENAP va contratando distintos artistas, dibujantes, fotógrafos, para que las portadas de sus memorias fueran icónicas también. Entonces, cuando quieres decir, bueno, dar cuenta de la producción tuya a nivel nacional, o sea, a nivel anual, perdón, las memorias conllevan una estética que es muy particular, muy particular de esta empresa moderna, de esta empresa transformadora, en fin. Entonces ahí, por ejemplo, hay unas del 54, del 58, del 59, y van cambiando. Y todas tienen una portada que desde mi perspectiva merecerían incluso como una exposición sola, en términos como de portada, de ver cómo fue transformándose esta imagen. La imagen de este Chile que tú decías también, Marco, este Chile moderno, bueno, de esta zona austral moderna.
que se Sí, intentó dar en todo momento. claro. Yo creo, bueno, esta es una opinión, tú me puedes corregir, pero yo creo que el descubrimiento del petróleo en Chile generó que, bueno, generó en el territorio de que Chile efectivamente entraba a una nueva etapa y que iba a tener petróleo para todo el país. Tú nos contaste Ujú, que, que no es así, obviamente, y que representa un porcentaje muy pequeño de la producción hoy día de petróleo. Es ujú, casi un acto simbólico, podríamos decir. sí, Pero, pero otra cosa interesante es que está bueno, un poco lo relaciono con el tema de los ferrocarriles o de las comunicaciones o de ejemplo de cuando el año 71, cuando se crea TVN, 70, 71, ¿cierto? TVN, en términos de lo que implicaba, ¿cierto? Que el Estado se hacía parte y esta lógica del Estado de poder construir este territorio. Esto es muy simbólico y yo creo que tú tienes mucha razón que cada una de estos afiches, o sea, que son las memorias anuales y las ujú, portadas, que son artísticas, que a veces, como tú decías, a veces, porque hay unas tipografías, hay unos colores, sí, hay unos guiños a la modernidad, a la industrialización, al territorio en este caso, ¿cierto? Y esta gota de petróleo, ujú. claro, en esa época el tema de ecología, el tema de cuidado al medio ambiente, no eran temas, no sé, te pregunto, no No, eran temas. no. No, no eran temas, porque hay que pensar que también es una zona que, insisto yo, voy a ser reiterativa en el tema del aislamiento, por lo tanto los controles, ustedes se imaginarán, las fiscalizaciones, todo esto era algo muy lejano. Y además hay que pensar que este territorio, previamente al descubrimiento del petróleo, no era un territorio despoblado, bueno, con una muy baja densidad poblacional, pero estaba la actividad ganadera con fuerza produciéndose en la zona. De hecho, tú al principio de la entrevista, claro, hiciste un guiño a que es un territorio con el cual Chile tiene una deuda, particularmente con los Selknam, ¿cierto? Eh, Muy vinculado a la producción de la ganadería ovina. Sabemos, esto no es un secreto para nadie, que los grandes empresarios de la ganadería ovina en la zona de Magallanes fueron los responsables desde la perspectiva de varios investigadores, del genocidio Selknam que se produjo en la zona. Entonces, es un territorio que siempre ha tenido como una especie en términos como de convivencia, de coexistencia, que es un poco lo que yo veo en la tesis del doctorado, de cómo resolver esto. Porque, por ejemplo, por hacer una salvedad, hay que pensar que lo que está en el subsuelo es del Estado, ¿cierto? Pero lo que está en superficie puede ser de privados. Entonces, bien gráficamente y bien así burdamente, en la comparación es interesante en que la ENAP, que es el Estado en este caso, luchaba por el subsuelo con los ganaderos, con los empresarios de la ganadería, por poder instalar, por ejemplo, en medio de una estancia, un equipo sísmico y entrar y hacer caminos y hacer sondajes y alterar un poco la producción ganadera. De hecho, durante mucho tiempo se llevaron muy mal. Se hacían pésima publicidad. Era interesante cómo los ganaderos, por ejemplo, tenían medios de comunicación ahí bien a su servicio para decir que el petróleo era una especie de ilusión sin sentido. Durante mucho tiempo lo dijeron. Entonces, claro, ahí hay temas que sí, que la ANAP también vino como a rescatar y a través de sus distintas estrategias también a aplacar esa imagen que se tenía. Eso es súper interesante como fenómeno, cómo se construyen. Y bueno, y pasaba también que el ovejero, el trabajador vinculado a eso, cuando no tenía faena, vinculado a la ganadería, se vinculaba al petróleo. Entonces tenían doble militancia también. Esa cosa también es bien, bien interesante, porque la ganadería, por cierto, es un trabajo estacional, es un trabajo mucho más rudimentario, y en el caso chileno, al menos en la isla de Tierra del Fuego, siempre mantuvo un nivel bastante rudimentario, a diferencia de lo que pasaba en continente. Continente tienes frigorización, tienes otro tipo de procedimientos, pero Tierra del Fuego era donde básicamente las ovejas pastaban, para luego pasar al territorio, al continente, a hacer faenadas. Entonces, en términos del tecnicismo, Tierra del Fuego para la ganadería mantuvo un nivel bastante más acotado, a diferencia de lo que pasaba con el petróleo, que era tecnificación por excelencia, por decirlo de alguna manera. Claro, perfecto. Entonces, bueno, y la última imagen que creo que les tengo son las publicaciones que hicimos, que hemos hecho nosotros, que hemos tenido la suerte de participar. Bueno, está el 2015, 2016, 2019. Lamentablemente la del 2019 estamos parados porque no parados con el libro en sí, pues está listo. Pero bueno, su lanzamiento era para un flamante marzo del 2020, que todos sabemos lo que pasó. Así que tenemos lanzamientos pendientes, los pobres libros están en sus cajas ahí esperando su momento.
están listos, por cierto, pero claro, estamos ahí viendo las condiciones sanitarias, qué es lo que sucede, cuándo poder retomar estas actividades más presenciales, que ha sido un tema para todo el mundo de la cultura, la educación, en fin. Entonces están ahí, pero lo que hemos tratado de ir haciendo es ir profundizando en cada una de estas publicaciones la temática, y la del 2019-2020 es un poco ya el recoger todas las experiencias. Hay que pensar que nosotros partimos el 2013 con esto, así que el 2019 nos vino ahí a hacer un trabajo mucho más específico, y vinculamos, como tal como se llama el libro, que es Arquitectura y Sociedad Petrolera, el trabajo de colegas ahí muy, muy conocedores en términos de la arquitectura. Tenemos planimetría, tanto de campamentos como de las tipologías de vivienda, tenemos, no sé, temas urbanísticos duros, que desde mi perspectiva, bueno, yo soy la editora de ese libro, entonces también un poco es la visión desde lo que no se había dicho hasta el momento de la historia petrolera chilena. Y por otro lado está Carlos y yo, que somos historiadores en este caso, que nos hicimos cargo de la lógica social y de la Carlos Roja, para que la composición. gente que no sepa, Carlos Rojas, porque, claro, efectivamente, tenemos a sí, Carlos Roja, para la gente que no sabe, que sí, no está viendo y no está escuchando en este minuto, Carlos Roja también también es compañero de licenciado, ruta, compañero de ruta, también ligado a nuestro Servicio Nacional del Patrimonio a través del Museo sí, Histórico Nacional, y exacto. bueno, también es historiador, así que También es historiador, exacto, igual que Pía, entonces, comparten la sí, misma profesión. claro, y en este caso, por ejemplo, el libro, lo interesante es que vinculó a arquitectos e historiadores, que además, por cierto, nos llevamos muy bien. Entonces está Daniel Matus, que es, actualmente es el jefe de carrera de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Magallanes. Está Boris Suitanich también, que es investigador y también es arquitecto, bueno, y director ahí de un área específica de la universidad. Actualmente Boris incluso lidera un fondo, es decir, que yo estoy vinculada también sobre temas de petróleo. Entonces hemos sido como años los mismos, que nos topábamos ahí ya, hay una amistad incluso, que nos llevó a poder trabajar de manera muy, muy sensata en esta publicación y nos permitió unir estos mundos, que fue la arquitectura y la historia, para poder dar cuerpo a esta historia petrolera. Es una perspectiva, y por cierto, lo que yo siempre he manifestado, y lo hemos hablado con el equipo, que esto es una invitación más bien, no es en ningún caso la lectura definitiva, ni con esto se cierra, final, no. Al contrario, mi perspectiva es que esto es una apertura para que otros investigadores, por cierto, lleguen a la temática. Ahí la gran gracia, desde mi posición al ser historiadora también, es como el tema de las fuentes. O sea, nosotros hemos logrado en este trabajo una sistematización de fuentes que pueden facilitar para otros investigadores también el acceder a información específica, que es un poco la labor que tenemos desde, no sé, desde el área de la historia, cuando trabajamos con fuentes primarias sobre todo. Entonces, y ahí hay mucho de eso. Y eso nos permitió así como hacer esta panorámica y conocer de manera más profunda cada uno de los espacios también. Trabajar con Eh, los orígenes revisar fichas de trabajo. En fin, hay un trabajo ahí bien profundo que esperamos poder sacar a la luz pronto porque estamos bien ansiosos. Pero como todos hemos tenido que trabajar y controlar ahí ese tema. sí, adaptarnos a las nuevas condiciones. Interesante es Exacto. señalar, y ahí tú me puedes corregir también, Pía, interesante señalar que en esta área de la investigación, en el tema de NAP puntualmente, que se circunscribe, bueno, decirle a la gente también que ENAP ha tratado de buscar petróleos en todo el territorio, ¿eh? Por si acaso, en todos los Todo. lugares posibles, ENAP ha estado, y Sí. ENAP estuvo en Ecuador, estuvo, no sé si está en Ecuador todavía, estuvo en perdón, en lo que fue eh, el Nilo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Egipto, perdón. Egipto. Eh, Egipto, sí, sí, sí. sí, perdón, perdón, un lapsus. Y ENAP ha ido a otros lugares también como empresa, aportando su experiencia, trabajando. Bueno, ahí tú nos podrás contar más detalles de eso, pero es Sí. interesante que también se ha buscado con todo lo que implica, ¿cierto? Hoy día, el siglo XXI, es otra mirada, es otra, pero también señalar y ahí tú me puedes corregir, por eso te digo esto, que en general investigaciones o trabajos sobre los enapinos no existían, o sobre ENAP, Mm. salvo obviamente cuando se menciona a través de la Corfo, pero no existían. Sí, es verdad, en ese sentido como, claro, desde la perspectiva de la modestia, pero sí, nosotros tuvimos como ahí la confabulación de los astros para, claro, ser bastante como, yo diría, pioneros un poco en la experiencia. Nunca hay que dejar de desmerecer que en el caso de la zona de Magallanes, claro, Mateo Martínez
como este gran historiador o bueno, investigador ahí, como lo quieran denominar, que ha trabajado muchos temas, o sea, uno de los que ha construido un poco la historiografía magallánica, interesante en este caso que se vinculen otros profesionales también para disputar y, bueno, ahí ampliar también las visiones. Así que sí, nosotros tuvimos un poquito la suerte de llegar a este tema, nos gustó mucho y además también tuvimos el apoyo de, no sé, de que postulamos a Fondar y lo fuimos ganando, de que cada uno de nosotros ha trabajado sus tesis, bueno, yo estoy terminando el doctorado con un tema vinculado a la zona, y bueno, nos ha permitido desarrollar docencia ya también y liderar algunas investigaciones, trabajos, pero sí, hasta antes de esto, claro, yo creo que uno de los grandes logros es levantar otra perspectiva y efectivamente vincularlo al tema patrimonial, porque es distinta la historia del petróleo como tal a leer este fenómeno desde la perspectiva patrimonial. Y creo que ese ha sido un valor que ha sido súper interesante, comprenderlo desde esa perspectiva. De hecho, el primer libro que nosotros hicimos, dejamos súper claro que no era un libro de historia del petróleo, no era eso. Es como un libro constitutivo del patrimonio industrial petrolero de la región de Magallanes, desde su lectura, desde las lecturas del campo de los estudios patrimoniales, no desde la historia. Entonces eso también hace una diferencia para también ofrecer, incluso como que el patrimonio emerja como una, bueno, como lo que siempre se dice, recurso, como una estrategia, en fin, pero que sea también muy legitimador de experiencias también comunitarias. Mira, bueno, nos ha llegado una pregunta, Diego Bugueño, que nos ha seguido durante todos estos programas. Él, bueno, te manda muchos saludos a todas y a todos, ¿cierto? Y dice, interesante charla, y pregunta, ¿hoy en día se mantiene el espíritu de Napino en los trabajadores? Es muy buena la pregunta, Diego, ha cambiado. Todos sabemos que esa como identificación es algo que, claro, que después de los 80, en los 90, ha cambiado. O sea, ya la lógica de la subcontratación, por ejemplo, es algo que afecta esa como camiseteo, podríamos decirlo de manera bien coloquial, que tenían estas grandes empresas. O sea, todavía quedan trabajadores que tienen 44, 40, perdón, sí, como 40 años de servicio, todavía están. Pero como todos sabemos también, hay planes de llamado retiro, hay incentivo también a las jubilaciones, eso lo sabemos. Y claro, ha cambiado mucho. Y ya si uno pregunta, no Mira, voy a aplicar un juicio de valor, sino que la percepción que te plantean los enapinos es que la NAP de siempre, porque hay trabajadores que... es que se nos cortó un poquito. Sí, ¿Podrías sí, repetir lo sí, hay, último? Sí, es que se nos cortó un poquito. Estaba les decía diciendo, que la lectura del enapino antiguo, por decirlo de alguna manera, es que la NAP cambió muchísimo. Y ya, claro, esa lógica de identificación, ya más hay que pensar, se desarticulan los departamentos de bienestar de las empresas del Estado. Y eso también genera un distanciamiento, porque la empresa ya no es esta empresa protectora, esta empresa presente, sino que es una empresa a la cual tú vas, pero ya no están los beneficios ni esa empresa madre, básicamente, que muchos autores plantean. Ya no es esa ENAP, es una ENAP mucho más, así como modelo más privada, por decirlo de alguna manera. bueno, y sobre lo mismo yo te quería preguntar, bueno, hay dos fechas importantes en nuestra historia reciente, ¿cierto? 1973, el golpe, ¿qué tanto cambia el perfil? Entendiendo que además el 78, esa zona, ¿cierto? La isla Picton Nueva y Lennox, ¿cierto? Sí. Va a ser foco de conflicto con Argentina, pero además en la lógica del territorio, de los militares, pero también de esta empresa estatal, ¿qué tanto cambia la dictadura militar? Y también, aprovechando dos preguntas en una, ¿qué tanto cambia la vuelta a la democracia eh, eh, a la empresa, de lo que ustedes pudieron investigar y pudieron desarrollar? Se nos Yo quedó creo que es pegada. súper Ah, buena la sí, pregunta, perdón. porque el 73, no, ahí me dicen, el Estamos. 73 es un momento que en términos, por ejemplo, sindicales, afecta mucho porque la ANAP tuvo un sindicato muy fuerte, eh, de Unión de Obreros Petrolíferos, pasamos a Comando Unido Trabajadores del Petróleo, luego a FENATRAPET, en fin. Y claro, lo interesante era que en algún minuto los trabajadores tenían representatividad en el directorio de NAP.
Eso se gestó durante el gobierno de Allende. Mentira, durante el gobierno de Frei Montalva. Se permitió que un trabajador al menos tuviera representatividad en el directorio NAPINA. Bueno, eso por supuesto que con dictadura se corta, lógicamente. Hay trabajadores asesinados, por cierto, hay golpes duros en ese aspecto, y hay que pensar que es una comunidad muy pequeña, entonces no tenemos que tener grandes cantidades de personas desaparecidas o muertas para que eso afectara la lógica, sino que de hecho hay libros y hay hartos testimonios asociados a eso, a desapariciones, al quiebre finalmente de esta comunidad. Se hizo de manera bien radical y en corto plazo. Y además, para el 78, el campamento Manantiales, que es el primer campamento, se le cede a los militares para que sea como base en función de este conflicto. Entonces, hasta el día de hoy. Sí, más de militares, parte de la infraestructura en Argentina, gimnasio, algunas casas, en fin, están en manos de militares. Bien, ¿nos escucha? Lo que pasa es que quedamos en Manantiales. Nos estabas contando que Manantiales pasó a pertenecer eventualmente al ejército hasta hoy día, ¿no? Sí, Lo que pasa es que exacto. Con eso había terminado la idea. Sí, sí, como me quedé congelada, dije ya, pero sí, eso es, hasta el claro. día de hoy. ¿Y los 90? ¿La vuelta a la Los democracia? 90 son un tiempo para NAP. Bueno, lo que sí yo creo que es destacable que nunca se vendió NAP. No tuvo estos procesos de privatización tan fuertes en los 80. Básicamente, yo creo que hay una lógica de soberanía que se pensó que no se quiso afectar. Yo creo que eso es una estrategia, fue más bien. Y no se vende nada. Y en los 90 empieza también producción de otras empresas petroleras y más vinculadas al gas también. Eso es interesante también saberlo. Incluso hoy en día la producción de NAP y de otras empresas vinculadas a este tipo de producción está orientado a lo gasífero, no tanto a lo petrolero, porque como tú lo decías, ya la producción es menor, es muy menor. Y hay proyectos también en el Estrecho Magallanes, o sea, en el 76 se genera un proyecto muy interesante que se llama Costa Afuera, que son plataformas submarinas, en fin. Hay varias cosas que se siguieron desarrollando después en los 90, pero es distinta, es una NAP diferente y sin departamento de bienestar. Perfecto. Bueno, Pía, hemos recorrido un poco esta historia interesantísima, increíble, y es que está ligada un poco a la historia reciente, quizás, claro, nos llega un poco más, pero en términos de tiempo, a lo mejor a mucha más gente, en esta idea un poco de ser, siempre se pensó que Chile podía ser autosuficiente era un sueño, yo me acuerdo, autosuficiencia Sí, energética. Y claro, esa lógica se fue cayendo pedazo a pedazo cada vez que se sí, avanzaba en el tema en los años, ¿no? Pero bueno, claro. ¿qué reflexiones y palabras finales? Porque cerramos. No sé si tenemos, bueno, Juan Carlos Medina te manda saludos desde la Biblioteca del Consejo Monumental Nacional, así que ahí te mandan un saludo también. Eh, ¿qué reflexiones Muchas finales gracias. podríamos hacer Muchas gracias. en este viaje desde el 45 hasta hoy día? ¿Qué reflexión haces de tu investigación, de lo que han hecho ustedes como equipo de trabajo? Pensando en cerrar un poco este ciclo, Importante, ¿no? parece que estoy. Bien, ahí estás. Y creo que una reflexión importante, bueno, dos cosas. Primero, es invitar a observar otros territorios. Yo creo que los investigadores de repente somos muy vinculados a nuestros espacios de origen, en fin. Y bueno, eso aclarar, ni Carlos, ni Daniel, ni yo somos magallánicos del equipo grande que ha compuesto este trabajo. El único magallánico es Boris, pero nosotros tres no lo somos. Entonces también es como finalmente se puede llegar a territorios y participar de manera profunda en investigaciones, y es un espacio muy, muy atractivo. Entonces, en ese sentido, hacer la invitación, desde la experiencia personal, por cierto, a observar estos lugares y también a observar el fenómeno petrolero. Y también creo que tenemos que tender a observar estos fenómenos desde el campo del patrimonio, no desde el campo, insisto, de la historia, no desde, en fin, como atrevernos a que los marcos teóricos que abordemos para entender estos fenómenos sea desde el patrimonio. Creo que eso es una de las reflexiones también que en base a nuestra experiencia ha sido muy útil.
O sea, cómo podemos entender estos lugares, cómo podemos entender las lógicas sociales, cómo podemos entender los vestigios, tanto materiales como inmateriales, en fin, desde la tipología del patrimonio industrial, que sabemos que tiene una carta en este caso, que tiene una serie de características específicas y que amerita, por supuesto, su revisión cuando estamos abordando fenómenos productivos. Obviamente la historia, yo soy historiadora y Carlos también, no sé, tenemos como esa lógica basal de observar los fenómenos de esa perspectiva, pero también tomamos distancia a veces de la historia y nos vamos netamente al patrimonio. Y creo que eso es lo que tenemos que también trabajar los que estamos vinculados a fenómenos productivos desde esa perspectiva. Vincular disciplinas y todo. Muy buena reflexión y buenos retos también, Sí, que de repente es cierto, efectivamente, bueno, nuevas visiones. Yo creo que nos ha aportado también en esta conversación y en esta discusión y te felicito un poco al equipo de trabajo que está detrás, obviamente. En este caso tú hoy día muchas nos gracias. cuentas, Pía, este gran proceso que está naciendo y que tiene este libro Sí. pendiente que en algún minuto esperamos también se pueda hacer De hecho, virtual. tengo, a ver, tengo uno aquí. Claro. Ah, Para mira, que sepan. No es mentira, está, miren, selladito, todo, sellado. con su Oh, plástico, sellado con plástico, sí están. No es mentira, no es el engaño aquí no es la justificación claro, de la pandemia. Existen, están. Así que estamos esperando. Estamos perfecto. esperando. Bueno, invitar a todos a nuestros expositores, o sea, perdón, a nuestros escuchas en este minuto, si quisieran contactarte un poco con el Instituto de Estudios Patrimoniales, ¿no? Si nos puedes dar Sí, un puede ser. correo. Sí, claro. Exacto, puede ser a través del instituto. El Instituto de Estudios Patrimoniales tiene Facebook, tiene Instagram, tiene correo, que es estudiospatrimoniales@gmail.com. Ahí nosotros estamos siempre observando. Y también yo en la presentación inicial puse mi correo, que no tengo problema en que me contacten. Yo siempre lo comento, que mientras más ampliemos la red mejor, que es ptacevedo@uc.cl. Así que si tienen dudas o yo no sé, les sirve de algo la experiencia, orientación, lo que necesiten, por favor, porque la idea siempre es ampliar y socializar los conocimientos, Así que yo, ningún problema. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros a través del Museo del Limarí, ¿cierto? Del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y también a través de la plataforma de Amigos del Tren, Ernesto Vargas, ¿cierto? Que está ahí con nosotros trabajando en este proyecto. Agradecerte que hayas venido, que nos contaras un poco de esta historia, que pudieras compartir con todos nosotros y todas nosotras que estamos conectado y que va a quedar para que tú lo sepas y para que los amigos también lo puedan difundir, va a quedar este programa anclado ahí en Amigos del Tren y Museo del Limarí, para quienes lo quieran ver, lo quieran revisar, tú lo quieres revisar y eh, agradecerte. Y finalmente también queremos invitarlas e invitarlos, la próxima semana nos vamos a ir al otro extremo, nos vamos a ir a Antofagasta, la región de Antofagasta y nos vamos a ir a hablar de trenes, pero también de, no solamente trenes, sino que vamos a hablar de producción de energía eléctrica. Y ustedes dirán, chuta, ¿cómo producimos electricidad? Porque en general se habla de las termoeléctricas, ¿cierto? En algún momento producir a través de carbón o de petróleo, de quema de petróleo, no. Estas son producciones hidroeléctricas. Hay un embalse que se llama Sloman, que está en esta región, ¿cierto? Que produjo electricidad para la industria, porque estamos en patrimonio industrial, Sloman es monumento nacional. Vamos a tener a Harold Middleton, quien nos va a hablar sobre la energía eléctrica en el norte, usada para los ferrocarriles, usada para la minería, pero sobre todo también para la producción industrial, y que obviamente hoy día algunos de esos espacios son monumento nacional. Así que los invitamos para el próximo miércoles en el mismo horario, en el mismo canal, como dicen, en los mismos canales, porque estamos en Amigos del Tren o en Museo del Limarí, invitarlos también a esta conversación sobre patrimonio industrial y dejarlos invitados. Desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y Amigos del Tren queremos darles las gracias que hoy día hayan estado con nosotros. Invitarnos también, si quieren preguntar, revisar alguna cosa, también lo pueden hacer por estos canales o a través de las páginas web de ambas instituciones. Si alguien tiene alguna duda, consulta, nos puede hacer. Queremos agradecer al equipo de trabajo que está detrás, ¿cierto? Preparando esto, Amigos del Tren, Ernesto Vargas, ¿cierto? El equipo del Museo del Limarí que está también haciendo la producción de esto. Así que muchas gracias y los dejamos invitados para el próximo miércoles entonces. Muchas gracias. Hasta luego.